El día de hoy trabajaremos con la solución de problemas empleando diagramas de flujo y centrándonos en la entrada y salida de datos. Es importante tener bien claro a qué nos referimos con la entrada y salida de datos en un diagrama de flujo y qué elementos van a representar dentro de la solución a un problema. ¿A qué nos referimos con entrada y salida de datos? Bueno, pues los datos de entrada son todos aquellos que van a ser procesados, como números o texto. Son los datos que va a recibir nuestro diagrama de flujo para realizar los cálculos necesarios en la solución a un problema. Es decir, son todos aquellos valores iniciales con los que se realizarán operaciones. Por su parte, los datos de salida son la información que se obtiene luego de procesar los datos de entrada. Son los datos que se generan después de realizar operaciones con los datos iniciales. Podemos hacer una analogía y decir que los datos de entrada son como la materia prima con la que vamos a trabajar y los datos de salida son el producto derivado que se tiene de la manipulación de esta materia prima. Habíamos platicado que el símbolo de entrada y salida se representa como un romboide. En Programmate utilizamos este mismo símbolo, pero se distingue la salida como print y la entrada como read. Vamos a ver un ejemplo de estos. Para probar el símbolo de salida, vamos a crear un nuevo diagrama de flujo y vamos a dar clic sobre la figura print. Al seleccionar el símbolo, podemos insertarlo dentro de nuestro diagrama de flujo. Siempre debemos de cuidar que todos los símbolos que insertemos estén por arriba del símbolo terminate y no sobre este. Si no, la herramienta no nos va a dejar insertarlo. Al hacer clic sobre la línea de flujo justo debajo del símbolo Start, se mostrará una ventana donde se nos pide escribir una expresión para imprimir. Cualquier letrero o comentario, llamado formalmente cadena de texto, que queramos que se imprima o que se muestre como salida de nuestro diagrama de flujo, debe de ir entre comillas dobles. Si lo que queremos mostrar como salida es un valor numérico o el resultado de una operación, entonces no debemos incluir las comillas. Después de escribir nuestro letrero, que en este ejemplo es simplemente el texto hola entre comillas, debemos pulsar sobre la tecla OK. Terminada esta acción, veremos insertado el símbolo de salida en nuestro diagrama de flujo. Notemos entonces que nuestro diagrama está compuesto por tres símbolos. Primero el símbolo de inicio, Start, después el símbolo de salida, Print, con el mensaje hola, y por último el símbolo de final, Terminate. Podemos ahora ejecutar nuestro diagrama de flujo, es decir, animar las operaciones que estamos definiendo dentro de cada uno de los símbolos para observar qué resultados tiene su evaluación. Para ejecutar el diagrama de flujo, vamos a la barra de controles y pulsamos sobre el control de animación Run. Esta operación evaluará cada uno de los símbolos de nuestro diagrama de flujo y mostrará el resultado en la consola de Programmate. En esta consola, donde siempre vamos a poder observar los resultados de la ejecución de nuestros diagramas de flujo, y por lo tanto, al finalizar la ejecución, se muestra únicamente el mensaje hola en la consola, ya que esta es la acción que indicamos que se realizaría dentro de nuestro diagrama de flujo. Programmate nos permite seguir claramente la ejecución del diagrama de flujo, ya que va iluminando cada uno de los símbolos que se están evaluando. Podemos acelerar la animación del diagrama de flujo o podemos disminuir su velocidad con el control Speed. Por ejemplo, si subimos la velocidad hasta 10,
observamos que casi es imperceptible el momento en el que se va ejecutando cada uno de los símbolos del diagrama. Por otro lado, si disminuimos la velocidad hasta el nivel 1, vamos a observar una ejecución muy lenta del diagrama de flujo y podemos identificar con precisión cuál es el símbolo que está siendo evaluado en cada momento. Lo recomendable es una velocidad intermedia que nos permita visualizar qué símbolos se están ejecutando, pero también avanzar de manera fluida en nuestro diagrama. Para el siguiente ejemplo, vamos a introducir ahora un símbolo de entrada dentro de nuestro diagrama de flujo. Vamos a dar clic sobre la figura Read y luego clic debajo del símbolo Start en nuestro diagrama. Con esta acción se va a mostrar una ventana donde se pide introducir la variable en donde se va a leer un valor. Por lo tanto, necesitamos saber qué es una variable. Una variable es un espacio de memoria que vamos a identificar con un nombre y que nos permite almacenar datos. Habíamos mencionado que Programmate tiene un inspector de variables, donde podremos observar cada una de las variables creadas, de qué tipo es el dato que almacena y qué valor es el que almacena. Para introducir información en nuestros diagramas de flujo, necesitamos de un lugar donde colocar esa información. El papel que juegan las variables es reservar un espacio, identificándolo con un nombre y permitirnos guardar datos en este. Podemos pensar en una variable como un contenedor que etiquetamos y donde podemos guardar algo. Por lo tanto, hay que definir primero una variable. Para ello pulsamos sobre el botón New Variable. Se abre una pequeña ventana donde se nos pide el nombre de la variable, el tipo, que para nosotros siempre va a ser tipo var, y el valor con el cual queremos que sea inicializada esa variable. Es decir, cuál es el valor inicial que nos va a guardar ese contenedor con ese nombre. Una vez creada la nueva variable, podemos observar en el inspector de variables nuestro contenedor que está identificado con la etiqueta nombre y el tipo var, y por el momento no tiene ningún valor asociado. Ahora, en la ventana del símbolo de entrada Read, ya podemos indicar que la información que se introduzca se almacenará en nuestra variable llamada nombre. Al pulsar sobre el botón OK en nuestro diagrama de flujo, ya podemos observar el símbolo de entrada insertado. Ahora, vamos a editar el símbolo print para que además de mostrarnos en consola el letrero Hola, nos muestre el valor almacenado en la variable nombre. Para ello, utilizaremos el llamado operador de concatenación, es decir, queremos unir el texto del letrero Hola con el valor de la variable nombre. El operador de concatenación es el símbolo más. Vamos a escribir entre comillas dobles el letrero Hola. Al cerrar las comillas, escribimos el operador de concatenación con el símbolo más y posteriormente incluimos nuestra variable, que en este caso se llama nombre. Finalmente, damos clic sobre el botón OK y podemos ejecutar nuestro diagrama de flujo pulsando sobre el botón Run de los controles de animación. Veamos que ahora en la parte baja de la consola se muestra activa la etiqueta para escribir los datos de entrada. En este ejemplo voy a introducir el nombre Sandy en la etiqueta y después voy a pulsar sobre el botón Enter. Esta operación permite que los datos que escribí sobre la etiqueta sean almacenados en la variable llamada nombre. Podemos observar que en el inspector de variables tenemos la variable nombre de tipo var almacenando el valor Sandy. Posteriormente, el diagrama de flujo ejecuta el símbolo de salida print y ahora nos muestra el letrero Hola Sandy.
Observen cómo concatenó el texto hola, que estaba en el símbolo de salida, con el valor que se almacenó en la variable nombre. Una vez resueltos los símbolos read y print de nuestro diagrama de flujo, se evalúa el símbolo terminate, es decir, se ha llegado al final del diagrama de flujo. Vamos a hacer otro ejemplo. Borremos primero con el botón delete el símbolo read y también nuestra variable del inspector de variables. Para incluir datos de entrada en nuestro diagrama de flujo, también podemos utilizar el símbolo de proceso o símbolo de asignación. Seguimos un procedimiento similar a cuando introducimos cualquier otro símbolo, dando clic sobre la figura del símbolo deseado y luego clic sobre el lugar del diagrama de flujo donde queremos insertarlo, siempre por arriba del símbolo terminate. Al insertar el símbolo de asignación, se muestra una ventana donde tenemos que escribir la expresión de asignación, es decir, indicar a qué variable se le va a asignar un valor y cuál es el valor que le será asignado. Observemos que en nuestro inspector de variables no hay ninguna variable definida y por lo tanto vamos a pulsar sobre el botón New Variable. Definimos el nombre de nuestra variable, nuevamente como nombre. Será de tipo var y no ponemos ningún valor inicial por el momento. Ahora, en la ventana de nuestro símbolo de asignación, ya podemos ocupar la variable nombre y con el operador de asignación, que es el símbolo igual, vamos a almacenar en esa variable el valor Sandy. Estamos asignándole la cadena de texto Sandy a nuestra variable nombre. Como Sandy es una palabra, decimos que es un dato de tipo cadena de texto y por lo tanto tiene que ir forzosamente entre comillas dobles. Una vez determinada la operación de asignación a realizar, podemos pulsar sobre el botón OK. En nuestro símbolo de salida print debemos asegurarnos que esté en nuestra operación de concatenación el texto entre comillas hola concatenado con el símbolo más con el valor que se asignó a la variable nombre. Al ejecutar nuestro diagrama de flujo con el botón Run, que se encuentra en los controles de animación, vamos a ver que cuando se evalúa el símbolo de proceso o asignación en nuestra variable nombre, es almacenado el texto Sandy y por lo tanto, al ejecutarse el símbolo de salida print, nos muestran en la consola el letrero Hola Sandy. Nuevamente se concatenó el texto Hola con el valor almacenado dentro de la variable nombre.